A lo largo de 3 domingos vamos a estar desarrollando este tema o esta serie llamada Raíces Profundas, una fe firme. Nos va a permitir no solamente aprender de lo que Dios nos manda a hacer de manera proactiva, de manera diligente e intencional, sino a su vez también nos va a dar algunos alcances acerca de lo que realmente está buscando de los hijos de Dios. Pero vayamos por partes. Cuando visitábamos la casa de la abuela allí en la selva, una de las cosas que sucedía era que corríamos entre los árboles que allí estaban. La abuela vivía junto con el abuelo en el río Santiago, un río que desembocaba directamente hacia el Ecuador. Vivíamos cerca de la frontera con el Ecuador. Y allí nosotros en vacaciones, como ya lo saben, no me canso de siempre usar estas ilustraciones, íbamos, nos reuníamos y corríamos y jugábamos y hacíamos muchas cosas como nietos en este lugar. Nos gustaba correr entre los guayabales y crecimos y comimos mucho de esto. Pero habían 2 árboles claramente que nos llamaban la atención y donde nos gustaba pasar el día. Cuando nosotros podíamos conseguir un machete, para nosotros era la gloria. En la selva un machete es muchísimo o muy valioso, porque esto nos permitía construir casas, esto nos permitía jugar, nos permitía abrir trocha dentro de donde explorábamos, o nos permitía arriesgarnos a pasar ciertos lugares cuando teníamos este machete en la mano de uno de los mayores. Y cuando nos íbamos hacia uno de estos árboles, uno de ellos estaba muy lejos y otro estaba muy cercano a la casa de la abuela, nos gustaba pasar el día allí en este lugar. Uno de estos árboles era el árbol del zapote. No sé si usted ha comido el zapote. Árbol grande, fuerte, frondoso, rodeado de muchas hormigas que lo cuidaban. Pero el árbol se erigía grandazo, muy alto, y allí en medio de sus ramas estaban estas deliciosas frutas que nos gustaba pasar el día. Y algunos que otros subían y tiraban las frutas para pasar el día comiendo el zapote. El otro no se encontraba tan cerca a nosotros, teníamos que agarrar una canoita o teníamos que, dependiendo si el abuelo nos hacía el favor, teníamos que cruzar hacia la isla que estaba en medio del río Santiago. Había una isla ahí y en medio de esa isla había un árbol, solo un árbol nomás del fruto del caimito. El caimito también es un fruto muy delicioso, y tú puedes saber que estás comiendo caimito porque es resinoso y te embarra toda la boca de la resina, pero es un fruto muy delicioso. Estos 2 árboles para nosotros era algo que constantemente nosotros buscábamos como sobrinos. Surgían algunas preguntas que le hacíamos a las abuelas porque estos árboles cada cierto tiempo eran embestidos por la naturaleza. El árbol que estaba muy cercano, el zapote, se levantaba muy alto, y cada cierto tiempo, cuando venían las lluvias y los vientos huracanados, en la selva hay estos vientos fuertes que hasta arrancan techos, nosotros veíamos al árbol cómo se mecía, para un lado, para otro. Nosotros podíamos verlo desde allí, cómo estos árboles se mecía, este árbol en especial, porque estaba muy arriba y los vientos lo agarraban. O luego cuando venía la creciente, la subida del río, este río que era ancho se anchaba mucho más y amenazaba hasta con tapar la isla. Y ahí veíamos nosotros cómo el árbol del caimito aguantaba las fuertes corrientes y no era arrancado con la corriente, sino más bien permanecía y sobrevivía. Nosotros cada cierto tiempo, cuando esto sucedía, le hablábamos a la abuela y le preguntábamos acerca de estos árboles, y la abuela siempre nos daba algunas respuestas en cuanto a sus raíces. Y esta es una de las verdades que necesitamos aprender, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos compara a nosotros como árboles. A veces somos cedros, a veces somos palmeras en el plantío de Jehová. Y se nos muestra claramente que esta es una gran verdad también que está dentro de las Escrituras. Pero estos árboles sobrevivían gracias a sus raíces. La abuela decía, cuán fuerte es su raíz, cuán profunda es su raíz, es muy difícil que sea arrancado. Y surgen estas verdades y surge esta premisa que cuán fuerte es la raíz, fuerte también será su resistencia. Esto se aplica a los hijos de Dios. Esto se aplica a personas que de alguna u otra manera llegan a zozobrar,
Esto se aplica porque algunas personas se debilitan o pueden hasta apartarse o pueden hasta caer y luego retornar, porque se debe muchísimo a las raíces que ha echado y que ha bebido y que se ha expandido y se ha hecho fuerte y sólido, porque los embates de la vida vienen sí o sí. No solo los momentos son deleitosos donde disfrutamos al Señor, donde somos rodeados de sus bendiciones, donde disfrutamos de su presencia y de su gracia, sino que a su vez también en su soberanía nos permite atravesar momentos difíciles. Y va a depender muchísimo de la raíz que hayamos echado y cuánto ésta se haya expandido hacia el suelo y esté arraigado firmemente allí en el Señor. Esto nos va a permitir disfrutar momentos donde el Señor nos concede las bendiciones y no terminar enamorados de la bendición y dejar al bendito. Esto nos va a permitir tener equilibrio en nuestra mente y en nuestro corazón cuando todo lo que empecemos a hacer puede prosperar. O esto nos va a permitir la resistencia necesaria y el regreso a casa cuando después de una tentación puedes haber hasta caído. O esto te puede permitir levantarte cuando estas cosas hayan sucedido y que no necesariamente pueden ser justas para tu propia vida. Cuán fuerte es la raíz, fuerte también será la resistencia de esta persona. ¿Y por qué hablamos un poco de esto? Porque son verdades profundas que la Biblia nos llama a desarrollar en nuestras vidas. En el texto que vamos a leer el día de hoy es el texto que vamos a desarrollar los 3 próximos domingos. Pedro está hablando a la iglesia frente a unos embates que está resistiendo la iglesia. Por un lado, los falsos maestros están amenazando con disolver la doctrina, la sana enseñanza que ellos están teniendo. Y por otro lado, esta presión externa está de alguna manera desanimando o está confundiendo a ellos y están mirando la esperanza del retorno de Jesús como algo que todavía probablemente no va a suceder. Están siendo de alguna manera empujados a poder tal vez dejar y abandonar esta carrera. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Dice así, 18, 10 y 8. Me estoy equivocando. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice así la palabra de Dios. 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más vamos a leerlo y sería bueno un desafío de poder aprenderlo y de poder internalizarlo dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, porque este es un texto clave dentro del desarrollo y la permanencia de un hijo de Dios. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante poder desarrollar un poco el contexto sobre el cual se está desarrollando esta carta. Esta es una misiva, esta es una circular. No está dada a un lugar específico como las cartas a los romanos. Este es un lugar dado, esta es una carta o una misiva o una circular, se podría decir, dada a una región. Asia, Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia. Son los lugares donde Pedro se está moviendo y son diferentes lugares, diferentes pueblos. Y esta misiva tiene que recorrer porque toda esta región está atravesando momentos que amenazan la permanencia y amenazan la estabilidad en el corazón de los receptores. Pedro va a escribir todo esto y va a hacer un recorrido a lo que está sucediendo en sus vidas. Por un lado hay falsos maestros que amenazan de desvirtuar las enseñanzas del Señor, y por otro lado ellos, esperando el retorno del Señor, empiezan a desanimarse porque ven que esto no es un hecho. Se nos muestra claramente algunas cuestiones que se van a dar antes de que podamos nosotros desarrollar estas dos vertientes donde se nos manda a poder nosotros ser diligentes e intencionales para que sucedan en nuestras vidas. Crecer en la gracia
y en el conocimiento. Uno tiene que ver con experiencia y otro tiene que ver con conocimiento. Uno tiene que ver con relación y el otro tiene que ver con profundización. Si tu vida o mi vida se circunscribe solamente a agarrar mi Biblia 5 minutos en la mañana para cumplir con el Señor y que algo mágico ha sucedido en mi vida y estoy equipado para los embates de la vida, estamos completamente perdidos en lo que es la existencia cristiana. Se nos manda a ser diligentes en este crecimiento, se nos manda a ser intencionales para poder buscar y poder desarrollar frente a lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y esto es una realidad para con nosotros también. Atravesamos momentos difíciles, atravesamos momentos donde la sociedad cada día se deteriora mucho más en sus valores, atravesamos momentos donde la economía amenaza con colapsar. El nuevo presidente que ahora rige la nación de Norteamérica ha trastocado todo y ha vuelto de cabeza todos los mercados y las cosas se están amenazando con una quiebra, una recesión. Hay muchas cosas que están amenazando nuestras vidas, pero que los hijos de Dios claramente entienden que todo esto terrenal finalmente es gobernado por las alturas. Y se nos manda, por tanto, a crecer en esta gracia y a crecer en el conocimiento de una persona. No es de una teoría, no es de una posición, no es de un mito, sino una persona, Cristo. El texto nos dice en el versículo 18, reconociendo su soberanía, reconociendo su deidad, reconociendo su posición, dice: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay algunas verdades que tenemos que desarrollar antes de que podamos nosotros imbuirnos directamente en todo lo que significa la gracia. La razón muy clara por la que Pedro está escribiendo todo esto la encontramos en el versículo 8. Retrocedemos en el capítulo 3, miramos en el versículo 8 y el versículo 9 y dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 15 hace un énfasis más. Dice el versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Tanto la teología de Pablo, tanto la teología de Pedro coinciden claramente que este retorno del Señor se hace aún todavía esperar, porque hay imbuido en medio de este desarrollo la paciencia del Señor para que algunos se salven y para que otros crezcan. Porque el encuentro inminente es unos para juicio y otros para gloria y honra. Pero el encuentro tarde o temprano será una realidad. Algunos para que procedan a arrepentirse y se dejen persuadir por lo que el Señor les lanza, les enseña, los adiestra o los jala, les muestra, y otros para que entiendan que deben aprender a ser diligentes en la elaboración de su carácter, en la relación para con Él y crecer diligentemente y responsablemente, porque no solo se trata de ellos. No solo se trata de su vida o no solo se trata de su familia, se trata del alcance que tienen frente a otras criaturas que también están bajo su propia influencia. ¿Sabe? Hay algo muy interesante acá que se nos muestra que Dios es paciente y que aunque algunos estaban empezando a desanimarse y veían esto como un hecho inverosímil, un hecho muy lejano, Dios está tardando aún, porque algunos deben crecer y otros todavía deben arrepentirse. La segunda razón tiene que ver con el peligro que acecha a un hijo de Dios. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de esta persona también se debe al peligro que nos acecha. En el versículo 16, por tanto, dice, lo leemos desde el 15 para entender el contexto, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vivimos un tiempo en el que el cristianismo va avanzando en Latinoamérica, pero va a llegar un momento en que esta efervescencia, este avivamiento en Latinoamérica no va a ser una realidad. Cuando tú miras cómo Dios entra a la vida de un hombre, o entra a la vida de una nación, o entra a la vida de un área de la civilización, los va a encontrar siendo paganos, los va a encontrar con temor, los va a encontrar tributándole al cerro una hoja de coca y un poquito de trago para que el cerro no les mate. Los va a encontrar en superstición, cuidando patas de conejo. Los va a encontrar en temor. Los va a encontrar en ignorancia, en oscuridad. Y cuando viene Dios a sus vidas, la luz va a hacerse y su entendimiento va a abrirse. Lo van a comprender todo, como dice la carta a los Corintios, pero ellos no van a ser comprendidos. Lo van a entender todo, lo juzgarán todo, pero ellos no serán juzgados, no serán entendidos, porque tendrán un tipo de existencia que solo el Espíritu Santo puede abrir en la mente de una persona. Pero luego, después de esto, este cristiano, si confunde la relación con Cristo en una religión, va a empezar a entumecerse, va a empezar a estancarse. Y como las aguas estancadas producen insectos y empiezan pronto a apestar, va a pasar de esa relación a solo cumplir con el Señor por unos momentos. Y puede llegar a un domingo y cumplir con el Señor por 2 horas, y su vida puede ser lo que le da la gana, siempre y cuando ya salió de la iglesia y cumplió con Dios y cumplió con su prójimo. Esto ya es poscristianismo. De la oscuridad del paganismo pasa al cristianismo, pero después pasa a un poscristianismo. Un poscristianismo tiene forma de cristiano, tiene el Dios correcto, pero ya no tiene la relación. El conocimiento se va degradando, se va apartando, y ese Dios es conocido solamente para que le haga millonario, para que le sane sus enfermedades, pero no es un Dios que santifica, no es un Dios que se debe temer, sino es un sirviente para mis deseos. Poscristianismo. Y una vez que viene el poscristianismo, empieza a caer en una vorágine y termina en un neopaganismo. Ya no es un pagano, sino es un nuevo pagano, un neopaganismo. Su estado postrero es peor de cómo lo encontró el Señor. Ahí es donde se aplica este texto que Jesús habla acerca de este hombre que es exorcizado y que sacan los espíritus de él, y este espíritu sale buscando un lugar donde reposar, y como no encuentra en los lugares secos donde reposar, toma 7 espíritus peores que él y regresa a la casa de donde lo han sacado, y el estado postrero de esta casa es peor que como lo encontraron. Cuando uno no entiende esta verdad, esto va a ser muy peligroso en nuestras vidas, y es un peligro latente en la vida de un cristiano. Por eso es que tú puedes explicar cómo algunos pierden el paso. Tú puedes explicar cómo algunos terminan renegando de Dios, porque cuán profundas son sus raíces, también profunda su permanencia. Esto se debe a las raíces. Esto se debe a la forma en cómo ha echado raíces dentro del verdadero manantial de vida. ¿Sabe? Hay algo que necesitamos también remarcar en todo esto. Hay una tercera razón de por qué se nos llama a crecer y avanzar en el conocimiento del Señor Jesucristo, y tiene que ver con la motivación. En el versículo 10 dice el texto, 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, estamos hablando de esta creación, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos. Pero nosotros, dice a los cristianos, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, Cristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay un llamado aquí que se hace y una motivación que debe darse constantemente en nosotros: su retorno. Cuando uno revisa las cartas del apóstol Pablo, cuando uno revisa las cartas de Pedro y uno mira exactamente la motivación de qué los llevaba a ellos a hablar de Jesús, qué los llevaba a ellos a emprender proyectos misioneros y plantar iglesias, no era la gran comisión. La gran comisión era parte de su existencia, era parte de su estilo de vida. La motivación era: Cristo viene, Maranata, está próximo. Y el saber que se iban a encontrar con Él hacía que ellos pudiesen vivir con expectativa y con mucha motivación. Pero Cristo está demorando. Y esto, las presiones y estas situaciones que se están dando, los están de alguna manera tentando a retroceder. Y Pedro les va a decir: por eso es que tienen que entender claramente que 1000 años terrestres equivale a un día de Dios. Y cuando Dios dice y cuando Cristo dijo vengo en breve, solo han pasado 2 días en su hábitat, porque 1000 años es un día, o 1000 años es un día de Dios, 1000 años humanos. Y cuando uno mira, sí, pues aún todavía para Él no hay una demora, pero nosotros tan frágiles, tan pasajeros, somos como la neblina o como la hierba del campo. Estamos acá y mañana ya no estamos. Con mi esposa nos miramos muchas veces cuando ya estamos saliendo en algún momento y dejamos a nuestros hijos y caemos en la cuenta una vez más: wow, ya están grandes. Pero ese ya están grandes también significa ya estamos viejos. Y rápidamente ha pasado un tiempo. Hace unos cuantos días atrás hemos cumplido 18 años acá como pastor y habiendo llegado como la familia. En un ratito, en un rato. Y necesitamos entender que esta motivación la cual nos tiene que mover es que Cristo no nos encuentre bebiendo, comiendo con los borrachos, dice el texto, y no nos encuentre golpeando a nuestros consiervos. No vaya a ser que el Señor, el siervo de la casa, termine finalmente castigándonos duramente y poniendo nuestra parte con ellos. Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor es una de las cosas claves en nuestras vidas. Requiere diligencia, requiere planificación, requiere esfuerzo, requiere iniciativa. No es una opción. Tenemos que entender que este es un mandato. Y no es si te sientes cómodo, no es si no te gusta leer, no es si tú prefieres tal vez esto o lo otro. Es un mandato porque este mandato te permite echar raíces profundas en la persona. No un mito, no una religión, es una persona, Jesucristo. Hermanos míos, cuán fuerte es la raíz, por eso también cuán fuerte es la resistencia de esta persona. Cuando hablamos de la gracia, podemos rastrear la gracia tanto en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento. Vamos a usar 2 ejemplos el día de hoy, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y Dios siempre ha estado mostrando su gracia. A veces tener un conocimiento sesgado de las Escrituras nos dice: no, la ley y no la gracia. La gracia ha estado a lo largo de toda la existencia humana, porque este Dios amante busca a su criatura de manera constante. Cuando miramos la palabra gracia, estamos hablando de una palabra en griego que ha ido evolucionando. Lo que en principio era algo que deleitaba, una simpatía que se sentía o una amabilidad que se desplegaba. Conforme esta palabra iba evolucionando a lo largo de los años y de los siglos, empezó a ser ya un favor mostrado por los gobernantes. Después, la buena voluntad de alguien
hacia otra persona. Y cuando esta persona termina, o esta palabra termina ya de evolucionar dentro de su propia existencia, dice que es algo que tiene, alguien que tiene algo y se inclina favorable hacia alguien que se encuentra en necesidad. Es como cuando tus hijos piden de pronto: papá, no has comprado pan. Tú tienes el dinero para comprar pan y en ese momento ellos están pidiéndote pan y tú no les vas a traer unas piedras y le vas a dar que coman piedra. Jesús dijo: si tu hijo te pide pescado, tú no le vas a dar una serpiente. Si te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Por naturaleza, a pesar de que eres pecador, dijo Jesús, tú le vas a dar buenas cosas a tus hijos. Y es aquí donde la gracia es alguien que tiene lo suficiente, alguien que excede en capacidad, se inclina, porque hasta ahí evoluciona la palabra, se inclina para favorecer a alguien que está necesitando una ayuda. Esta es gracia. Y solo Dios la puede otorgar de manera soberana. Por eso es que cuando usted mira la gracia, y la vamos a ir desarrollando a lo largo de los días, es inmerecida. No es algo que se gana, es más bien un regalo de bondad. Es soberana, es dada por decisión libre. Nadie, Dios no tiene ninguna obligación para con sus criaturas, lo da de manera libre. Es personal, porque es algo relacional. Alguien se acerca, alguien lo pide, alguien lo clama y Dios simple y llanamente otorga su gracia, pero a su vez también es transformadora. Cambia las circunstancias y la vida de aquella persona que lo recibe. La gracia tiene como una moneda de dos caras: habilita y transforma. Habilita y transforma. Cuando hablamos de habilitar, es que Dios otorga su favor a una persona y lo salva. No porque esta persona decidió decir en su corazón: con Dios no se juega, así que de ahora en adelante me voy a portar bien para que Dios finalmente me salve. No. Dios habilita a una persona simplemente porque Él así ha decidido favorecer a esta persona y le otorga la salvación, le limpia sus pecados y le regala la inmortalidad. Pero cuando vemos la otra cara de la moneda, esta gracia transforma. Permite el crecimiento espiritual de nuestras vidas, y muchas de las cosas que suceden y muchas de las plataformas donde Dios nos pone permiten una transformación de nuestro carácter rumbo a ese propósito al cual Dios ya ha trazado, el carácter de su Hijo. Y es interesante que cuando uno mira esta gracia se da a lo largo de todas las Escrituras. Por eso es que necesitamos entender desde un ángulo mucho más general esta gran verdad, ese favor que Dios finalmente otorga a alguien en libre y soberana voluntad. Él así lo decide. Nadie reúne ciertos requisitos. Él decide otorgar su favor, no dependiendo ni de su comportamiento, ni de su conocimiento, ni de su nación, ni de su situación social. Simple y llanamente extiende su mano para favorecer a alguien. El primer ejemplo tiene que ver con el fariseo y el publicano. Ahí llegan a adorar. Jesús cuenta esta parábola. El fariseo, con los brazos en alto, le agradece al Señor de todo lo que él hace. Él está muy satisfecho con su propia conducta. Es un hombre bueno, se esfuerza por ser bueno y es tan escrupuloso en cumplir todo lo que Dios manda. Pero es un cascarón. Está autosatisfecho y no puede ver sus rajaduras, no puede ver su propia limitación, no puede ver su propia pecaminosidad, pero sí tiene los ojos para mirar al que está detrás de él. Y lo señala y le dice: no soy como uno de estos. El otro que está detrás es un publicano. Si existiera este publicano en este tiempo, fácilmente podría ser uno de estos que salen a la marcha, unos extorsionadores, porque era un extorsionador. Roma lo contrataba para cobrar impuestos a las naciones y sobre todo ahí en ese momento los judíos. Y Roma le fijaba un precio, le fijaba un porcentaje que él tenía que entregar, pero le daba la libertad que él pudiera fijar el monto que él quisiera.
La cuestión es que tú me entregas a mí el porcentaje y luego tú te quedas con lo demás. Dependiendo del corazón de un publicano, si era codicioso, si era una persona desalmada o si era una persona que no tenía ningún tipo de escrúpulos, podía extorsionar constantemente a su pueblo. Es por eso que lo odiaban. Tenían los permisos del imperio de tomar los hijos de aquellos que no pagaban impuestos y venderlos en el mercado de esclavos. Era una persona que nadie quería juntarse y Jesús comía muchas veces con ellos. Y aquí está. El otro, consciente de su necesidad, consciente de su carencia, dice el texto que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. Solo había una frase nomás que salía de su boca: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Dios nos muestra aquí en esta parábola, porque es una parábola, la gracia una vez más soberana y libre de parte de Dios. Jesús dice, os digo que están hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es que este hombre se humillaba, no es que este hombre tenía un bajo autoestima, reconocía claramente su miseria espiritual frente a Dios. Y Dios decide otorgarle en su soberana gracia ese favor de salvarlo y de traerlo hacia Él. El otro ejemplo lo encontramos en Noé. Y aquí sí quiero que vayan conmigo al texto. Vamos hacia Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1. La civilización ha empezado a crecer y como le decía hace mucho rato, esto es una realidad que la civilización a su vez también empieza a deteriorarse. Versículo 1 del capítulo 6 de Génesis dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Dios, en medio de la podredumbre moral, decide y da plazo al ser humano de existencia hasta 120 años y de allí viene su juicio y su diluvio. Este es el plazo que Dios ya le traza viendo la maldad de los hombres. Y sigue diciendo, versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, sus intenciones de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, ahí dice el texto, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es interesante que en medio de toda esta maldad, de todos estos hombres y mujeres, de continuo sus intenciones eran la maldad, hacer el mal, Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? ¿Por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? En la mañana me respondieron porque era un varón justo. ¿Dedo arriba o no? Sí, era un varón justo. Lo segundo dice que era perfecto en sus generaciones. Si Noé halló gracia delante de los ojos de Dios por su comportamiento, entonces ya no es gracia. Noé no mereció la gracia,
Lo que estamos hablando aquí es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé era tan malvado y tan depravado y tan sucio en su corazón como lo era la civilización de ese momento. Así era Noé. Y en medio de toda esa situación que Noé vivía, Noé también era uno de ellos. Cuando tú miras a Abraham, Abraham adoraba demonios. Si tú te fijas lo que Josué dice de sus padres, que incluye a Abraham, Abraham adoraba demonios. Y Dios lo saca de esa adoración y se lo lleva. Abraham le cree a Dios, encuentra gracia, porque por fe somos salvos. Y aquí lo que vemos es que Noé era tan depravado y tan malvado como las generaciones que en ese momento poblaban la tierra. Es por eso que nosotros podemos ver aquí que Noé halla gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia? El himno decía: no sé por qué Dios me ama, no sé por qué Dios, qué planes tienes. Y no podríamos nosotros explicar por qué Dios ha preferido a uno y por qué Dios le ha otorgado salvación a una persona que a leguas no lo merece. En su soberana decisión, en su soberana voluntad, Dios extiende su favor para todos aquellos que quieren escucharle. Paga, envía a su Hijo, la gracia personificada en la tierra, caminando entre los hombres. Vimos su gracia, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Vimos esa grandeza en Él, y Él extendió y dio su gracia finalmente hacia la cruz, extendiéndola hacia todo aquel que quisiera escuchar y recibir su invitación. Aquí el veneno es el orgullo. Aquí el veneno es aquella persona que piensa que no necesita nada. Aquella persona que piensa que puede con sus propias fuerzas estar parado delante de Dios, sobrevivir ante los propios embates de su soledad, de su maldad, de su propio corazón. El orgulloso no siente que necesita algo, mucho menos va a pedir ayuda y mucho menos va a pedir perdón. ¿Qué cosa? Ese es para los débiles de mente. Cuando vemos aquí a Noé, haya gracia delante de los ojos de Dios. ¿Cómo responde el texto en cuanto a Noé? Dice: por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios que se venía este diluvio, preparó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La respuesta a la gracia de Dios es que Noé finalmente, ante la petición de Dios, construye el arca. Noé se puso a construir el arca. Es lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir a Dios: Dios, te amo, cómo me deleito en ti, y estar llevando una vida doble. No coincide mis voces, no coincide. Dios, te extraño, Dios, quiero pasar tiempo contigo, y con la justa tal vez estás tratando de arrastrar los pies rumbo a su presencia. Y esto es lo que nos muestran las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la gracia se manifiesta. En el Antiguo Testamento es la palabra gen. Y esto tiene que ver con un favor que inclina a alguien que posee para darle al otro lo que está necesitando. Noé lo necesitaba, el publicano lo necesitaba. Y ambos, cuando llegaron a la presencia de Dios, eran conscientes de su propia precariedad moral, precariedad espiritual, y pudieron extender su mano para ver como la mujer sirofenicia si caía algo de la mesa de los que comen pan. Y Dios fue propicio a ellos en su soberana voluntad, y porque así Él decidió hacerlo. Esta es la gracia. Esta misma gracia nosotros tenemos que desarrollar en diferentes lugares. En el hogar, probablemente cuando un padre corrige a su hijo, en lugar de ira, en lugar de minimizarlo o en lugar de destruirlo con su boca, tal vez usar tus palabras para construir su amor, para construir su entendimiento, o reflejar la paciencia, o reflejar esos favores que Dios hace contigo cuando tú caes. Cuando tú caes. O esto puede ser en el trabajo, mostrar un poco de comprensión con aquellos compañeros que cometen un error. Y ese error que tú cometes frente a Dios, y Dios te levanta y Dios te perdona y Dios no te quita tu trabajo,
tú también puedes mostrárselo a otros de la misma manera si es que eres consciente de la gracia que experimentas de Dios. Esto lo puedes mostrar en la iglesia cuando acoges a nuevas personas, personas completamente desconocidas y que tienen tal vez un pasado. Y no solamente te vuelcas con aquellos a los que conoces, sino aquellos que están tal vez empezando a buscar al Señor. Muestras la gracia que Dios te mostró a ti inicialmente cuando otros te amaron, otros te recibieron, otros te discipularon, y ahora que eres fuerte, muestras esta misma gracia a aquellos que empiezan a buscar. Esto lo puedes hacer en tu propia comunidad cuando de pronto hay personas que necesitan ayuda y no necesariamente son cristianos. Pueden ser borrachos, pueden ser personas que están tirados en tu vereda, pueden ser personas que necesitan abrigo, pueden ser personas que necesitan un poco de alimento y no necesariamente les das y te tomas una foto y lo publicas en la iglesia. Eso se llama proselitismo. Yo no ayudo a otras personas para que vean que soy cristiano y mi iglesia está metido en esto. Dedo arriba, ¿cuántos likes me dan? Lo silencio. Simple y llanamente le hago el bien y le muestro la gracia que Dios me mostró a mí en un momento inicial. Siendo yo depravado, siendo yo controvertido en mi conducta, en mis afanes, en mis preferencias, Dios decidió mostrarme su gracia y pasar por alto todo ese tipo de depravación en mi vida, como lo mostró con el fariseo y como lo mostró con Noé. Uno puede ir mostrando esto en los conflictos, uno puede ir mostrando esto tal vez en la economía, pero necesitamos entender claramente que esta gracia la podemos usar así como la vamos experimentando, así como Dios nos va rodeando de sus favores, así como Dios va perfeccionando nuestros caminos. Esta misma gracia debe fluir hacia otras personas. Y hermanos míos, que Dios nos permite entender más claramente esto, porque cuán fuertes son sus raíces, cuán fuerte también es la permanencia de ese hijo de Dios. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor es algo que necesitamos obedecer y no solamente escuchar y dejarnos persuadir, es obedecer, es imperativo y es urgente que usted y yo tracemos un plan para que podamos de esta manera ir ahondando, ir avanzando responsablemente, porque los tiempos son malos. Es hermoso poder ver que se abrió escuela de siervos y ya rápidamente están inscritos. Las inscripciones están cerradas, pero rápidamente se han inscrito algunos para poder seguir siendo perfeccionados. ¿Y esto va a costar un poco de esfuerzo? Sí. Vas a tener que venir en la tarde, vas a tener que venir en una hora que probablemente ya estabas viendo tal vez tu novela. No, o estabas viendo alguna otra cosa. Vas a tener que dejarlo, vas a tener que ser intencional y vas a tener que esforzarte para poder llegar y poder estudiar. Y es interesante esto, porque esto nos permite no solamente encaminar hacia un propósito definido, sino ser parte de una visión. Hoy la iglesia de Spurgeon antes estaba llena, 10,000 personas estaban. Hoy es un museo. Nadie escucha la palabra ahí, solo van y toman fotos de su Biblia, de su biblioteca y de algunas cosas, simple y llanamente. La iglesia de Norteamérica, esto es Europa, luego pasa la iglesia de Norteamérica y los que nos trajeron el evangelio ahora van avanzando hacia un postcristianismo. Un cristianismo que muchas veces busca comerciar. No estoy hablando de que todas las iglesias son así, pero donde el cristiano se vuelve un cliente y donde el evangelio es el marketing. Latinoamérica está en plena efervescencia, pero llegará un momento en que esto va a morir. Llegará un momento en que esto dejará de ser y se irá hacia otro momento, hacia otro lugar. Es por eso que parte de nuestra visión no solo es transformar vidas, sino también dejar un legado a la próxima generación, equipar a aquella generación que viene atrás, niños, jóvenes, adolescentes, que probablemente ahora usted no daría un pan por ellos, o usted no les daría a ellos un liderazgo, porque lo echarían a perder probablemente. Pero equiparlos, alfabetizarlos, generarles las destrezas necesarias para que tomen la iglesia cuando nosotros hayamos pasado y cuando nuestras fuerzas también hayan menguado.
Y hermanos míos, esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ser parte de esta visión, unir nuestras fuerzas, unir nuestras oraciones y unirnos a lo que Dios quiere hacer acá y el legado que quiere dejar. ¿Va a sufrir embates? La vida no se ha hecho para ser justa. La vida se ha hecho para que usted sea perfeccionado. ¿Va a sufrir triunfos? Claro. Cuídese de no enamorarse de la bendición. ¿Va a sufrir alguna acusación? ¿Va a sufrir algún percance? Lo va a sufrir. Y después de que pases esta, va a venir una más brava. Porque te habrás perfeccionado en esta y luego subirás al siguiente nivel y una más fuerte en la cual tú también vas a tener que crecer. Pero cuán profundas son tus raíces, cuán profunda también será tu resistencia. La próxima semana vamos a continuar con este tema y por ahora vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por las verdades que tú